Listo. Entonces, este curso se conoce como ensamble de dispositivos biomédicos. Yo lo dividí por semanas para pues, llevar un control un poquito más estricto acerca de las actividades que realizamos. En la primera semana, que es esta, realizaremos la presentación del programa, el cronograma y la metodología, ¿sí? Vamos a hacer también la instalación de los software para realización de las actividades. Ahorita les mostraré cómo. En la segunda semana realizaremos una introducción al acondicionamiento de señales, lo que son los amplificadores operacionales y sus diferentes configuraciones. Con este realizaremos una actividad que es evaluativa. Vamos a realizar el montaje de diferentes configuraciones de amplificadores en el software de simulación de electrónica. En la tercera semana veremos lo que es conversión analógica a digital, lo que significa resolución, referencias de voltaje, y realizaremos una implementación de una conversión analógica a digital en Arduino y definiremos lo que es la frecuencia de muestreo. De pronto yo quisiera saber, pues aquí en este momento, ¿ustedes tienen conocimientos en electrónica? ¿Qué cursos adicional a este han cogido en esta de electrónica? O más o menos, ¿qué cursos vieron ustedes? Solamente el de circuitos. Sí, yo creo que sí, solo circuitos. Ok, listo. Eh, en la cuarta semana veremos lo que es la introducción a los actuadores, cómo se implementa un transistor en modo corte-saturación para activación de relés de estado sólido, de motores, optotriacs y lo que se conoce como modulación por ancho de pulso para la variación de velocidad en la activación de motores. Yo sé que John de pronto no estuvo en el curso del semestre pasado, pero Camila y Melina sí, que vimos lo de mecanismos y cómo ponerlos a funcionar a través de motores. Acá recuerdan que en el capítulo final vimos lo que eran reductores de velocidad y cómo a partir de una entrada y un motor con velocidad fija se puede variar la velocidad con un conjunto de mecanismos. Acá miraremos cómo se hace esa variación de velocidad desde la parte electrónica. Listo. En la quinta semana eh, veremos lo que es una introducción a la programación en microcontroladores, específicamente en Arduino. Veremos lo que es el manejo de interrupciones por hardware y temporizadores. De pronto, yo sé que ustedes de pronto ya han visto programación en Arduino, pero esto va a ser pues un poquito digamos, más técnico desde el punto de vista de la programación y de cómo funciona el microcontrolador en sí. Entonces va a ser interesante. En la sexta semana veremos lo que es el protocolo de comunicación digital, que es un protocolo serial o un protocolo de SPI y cuáles son sus ventajas pues, y diferencias y por qué para ciertas aplicaciones se usa uno y para ciertas aplicaciones otro. Vamos a tratar de interpretar eso. En la séptima semana veremos interfaces de comunicación con PC. Entonces, una de las actividades es la implementación de un sistema de adquisición con dos sensores usando una interfaz gráfica para la visualización de estas señales. En la semana 8 veremos lo que es la introducción a los filtros analógicos, que es un filtro, cómo se diseñan esos filtros, que indica que sean pasabajas, pasaltas, pasabanda o rechazabanda y las diferentes topologías y diseñaremos algunos filtros de la tipología de la topología Butterworth-Salenky. Entonces, pues yo les explicaré eso en su momento y haremos un montaje de filtros en el software de simulación. En la
En la novena semana veremos una introducción a los filtros digitales en Arduino. Entonces veremos qué es la diferencia entre un filtro analógico y un filtro digital y realizaremos también una implementación de estos filtros en Arduino. En la semana 10 realizaremos una introducción al diseño electrónico, navegaremos por el software Eagle de diseño electrónico, veremos su ventana, cómo se estructura un proyecto de diseño, cuáles son las partes y bueno, en la semana 11 veremos lo que son los diferentes encapsulados de los componentes electrónicos y el diseño de librerías en el software de diseño CAD Eagle. En la semana 12 les presentaré lo que son las reglas de diseño de circuitos PCB. Realizaremos el diseño de un circuito PCB y lo que es la generación de los archivos de producción o archivos Gerber para mandar a fabricar tarjetas electrónicas. Esta semana realizaremos una actividad corta del diseño de una PCB para diferentes sensores. Yo acá coloco un ejemplo, pero podemos cambiarlo. En la semana 13, esta sí es pues como una de las más difíciles de poner en actividad virtual, pero trataremos pues de hacerlo o miraremos si ya para estas fechas es posible que ingresemos al laboratorio. Tenemos la ventaja pues de que somos pocas personas en este curso, entonces podría ser factible que nos viéramos. Veremos métodos de ensamble electrónico, cómo se realiza la soldadura superficial, la soldadura through hole, cómo se soldan los componentes del tipo QFN. Estos componentes de tipo QFN, yo les muestro acá cómo son. Son aquellos que tienen los pines en la parte de abajo del integrado. Entonces requieren una técnica especial para su ensamble y soldadura. Los de tipo superficial son como este, los cuales tienen sus paticas hacia los lados. También tienen una técnica especial. Y los componentes through hole son como este, como las resistencias que nosotros usamos en las prácticas de circuitos, en las protoboard, que se introducen en los agujeros de la tarjeta, entonces tienen también una técnica particular para su ensamble. Entonces aprenderemos un poco de esto. La semana 14, 15 y 16 van a desarrollar un proyecto de curso. O sea, ustedes durante el curso van a decidir qué les gustaría pues diseñar así, teniendo en cuenta todo esto que ya vimos, ¿cierto? Entonces digamos que, por ejemplo, como en algún semestre se diseñó un sistema para la medición de presión. Entonces, que tengo un sensor que me entrega un voltaje y lo necesito convertir a analógico digital. Entonces, acá tengo esta parte de conversión analógica digital. Que tengo un motor que me va a aprender, que tengo un motor que me va a llenar una bolsa de aire. Los motores se consideran actuadores, entonces por acá está la sección de actuadores. Que la señal que me entrega el sensor tiene mucho ruido y yo necesito solamente cierta información de esa señal, entonces necesito aplicarle filtros analógicos o también necesito aplicarle filtros digitales, que necesito enviar esa información al computador, entonces pues sí me entienden, como que buscar un problema no tan complejo, un problema sencillo que podamos aplicar los diferentes conocimientos que adquirimos acá, diseñar una PCB pequeña y yo creo que hasta ahí podríamos llegar con el curso, ¿cierto? Entonces tendremos 3 semanas para el desarrollo de ese proyecto. Perdón, esta sección no es de acá. Y haremos una presentación final
del proyecto que seleccionar. El modo de evaluación. Entonces, como observaron durante el semestre, van a haber unas tareas cortas. Yo conté y más o menos son 8 tareas. Esas 8 tareas van a tener un valor del 80%. ¿A qué me refiero con las tareas cortas? Son estas que, por ejemplo, montaje en Proteus de las diferentes configuraciones, el montaje de un sistema DC, montaje de un puente H, todas esas cositas que vamos a ir aprendiendo, ir aplicándolas y de ahí iremos sacando la evaluación. Y el proyecto final va a tener un 20%. ¿Sí? Listo. Toda esta información yo se las iré montando y pues a medida que vayamos avanzando en el curso, vamos a tener la información disponible en la plataforma Canvas. Yo los invité a participar de este curso, se llama Ensamble Electrónico. En el curso ya les monté la primera parte que es el cronograma del curso, el software de simulación. Entonces, para descargar el software de simulación entramos acá. Acá me dice que no está disponible, pero yo puedo acceder a esta parte en la que me va a llevar a un enlace donde descargaré el software. ¿Sí? Adicional a eso, hay una guía para la instalación del Proteus y otra guía para la instalación de librerías de Arduino para poder simular el Proteus. No sé si tienen preguntas en este momento. No, por el momento no. ¿Lo ven factible que lo logremos o lo ven un poco complicado? ¿Cómo ven todo? ¿Les parece interesante lo que vamos a ver este semestre? Profe, a mí sí me parece súper interesante, pero también me parece como un poquito complicado, no sé. Sí, es verdad, pues de pronto así por primera vez, pues viendo los temas, de pronto a medida que los vamos viendo, pero igual sí se ve como complicado. Sí, bueno, pero igual pues la intención es que cojamos pues ciertas habilidades, entonces pues no se preocupen, yo sé que los temas suenan pues bastante complejos, pero no son pues así tan complejos como lo que uno pensaría, igual son muy interesantes y tienen pues mucha aplicación en lo que es el diseño, es casi que lo que, lo que uno cuando quiere diseñar equipos debe hacer siempre, el tener en cuenta todas esas partes que les voy a mostrar en este curso. Entonces, yo espero pues que disfruten bastante el curso. Eh, Otra pregunta. Yo les envié esta invitación al curso ayer. ¿Pudieron acceder? ¿Tuvieron problemas o no han visto la invitación a esta plataforma, el Canvas? Yo sí la recibí, profe, y al parecer no tengo ningún problema. Pudiste entrar, sino que es que en otro curso me dijeron que, pues también así en la misma plataforma que no podía entrar o que no tenía permisos, no sé. Entonces, si tienen algún problema, por favor me lo indican y tratamos de solucionarlo. Bueno, ahorita ya en otros 20 minuticos de la clase, vamos a ver un poco lo que es el Proteus. El Proteus es un software que me permite a mí hacer un montaje en esquemático de, de los circuitos electrónicos que nosotros estamos diseñando y además de eso me permite hacer la simulación de cómo podría funcionar este circuito en condiciones ideales.
¿Cómo así que en condiciones ideales? Resulta que nunca va a ser igual montar un circuito en simulación que montarlo en la vida real, ¿cierto? Por razones de la naturaleza o del ambiente en el que estamos o por cosas de los componentes que usamos, en la vida real puede que fallen ciertas cosas, como por ejemplo que si ustedes tienen una resistencia que los colores indican que es de 1 kilo ohm, no sé si de pronto a ustedes les pasó eso alguna vez en los laboratorios de circuitos, 1 kilo ohm, y la conectan al circuito y la miden con el multímetro, les da 900 ohmios o 1.1 kilo ohm, ¿sí? La resistencia cambiaba. Entonces ya ahí esa parte en la vida real deja de ser ideal porque por procesos de manufactura en la resistencia puede que cambie el valor y así pasa con diferentes componentes. O sea, cuando uno tiene sensores y eso, eh, por ejemplo, un sensor de temperatura se puede ver afectado por condiciones del ambiente, cosas así. Entonces, es diferente pues hacer el montaje en la vida real que en simulación, porque en la simulación pues considera exactamente el funcionamiento de los componentes, ¿sí? Por ejemplo, si yo acá digo que la resistencia es de 1K, la resistencia siempre va a valer 1K. Si una fuente es de 9 voltios, es porque la fuente siempre va a ser de 9 voltios. Entonces, pero sin embargo, es una herramienta que nos permite a nosotros diseñar el circuito y tener una idea de cómo es que debe funcionar el circuito cuando lo montemos en la vida real. Entonces es interesante que veamos este software, o sea, a pesar de que no vamos a tener la oportunidad muy clara de poder hacer los montajes nosotros mismos, eh, vamos a poder interactuar con algo que se va a parecer mucho a eso. Sin embargo, eh, yo estoy pendiente de cómo armar un pequeño kit electrónico, el cual ustedes puedan usar en sus casas y podamos hacer pues también los montajes, esto si quieren, porque pues yo no los puedo pues como obligar a que compren cosas, para que monten esas prácticas que hicimos. Entonces sería interesante que de pronto las puedan montar acá, las montaran acá en el simulador y las puedan montar también en la vida real para que miren las diferencias y miren cómo de pronto el diseño en el esquema, en esta herramienta les puede facilitar un poco el montaje en la vida real. Entonces yo esta semana les estaré pues mandando como qué herramientas vamos a utilizar en el curso para poder obtenerlas. Pero bueno, entonces el primer paso acá es crear un proyecto. Entonces, esperemos un momentico a que cargue. Ah, listo ya. Entonces, decidimos dónde guardar el proyecto. El nombre del proyecto, yo le voy a poner clase 1. Y el proyecto puede ser un nuevo proyecto o desde una tarjeta de desarrollo. Como les dije, este software tiene unas librerías que son para Arduino. Yo se las pasé en el archivo que les compartí. Las podemos instalar y acá podemos seleccionar diferentes tarjetas Arduino, diferentes microcontroladores de microchip. Incluso hasta había una opción de una Raspberry, pero bueno, nosotros utilizaremos lo que son los Arduinos, ¿sí? En el caso que los utilicemos ahorita, todavía no. Yo voy a iniciar un proyecto en blanco. Acá es como para seleccionar el tamaño de la hoja que vamos a utilizar, ¿sí? Voy a utilizar una hoja de tamaño A1. Acá es en el caso de que queramos crear una PCB. En este software también podemos diseñar PCB, sin embargo,
las herramientas no son tan flexibles como las que se utilizan en el Eagle. Por eso al final del curso, donde vamos a ver esa parte de diseño, utilizaremos otro software diferente. Por ahora, démosle en no crear PCB. Bueno, como esto está quedando grabado, cuando ustedes instalen el software lo pueden replicar, ¿cierto? Este software me permite a mí simular el código que yo le puedo programar a los microcontroladores. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo decido crear un proyecto de firmware, acá puedo seleccionar el tipo de microcontrolador que voy a programar y el software se interpreta ese microcontrolador como si fuera un microcontrolador ordinario, recibe el código que nosotros programemos y interactúa con eso. Eso se los enseñaré más adelante. Por ahora, el proyecto es un proyecto sin firmware. Entonces le damos finalizar. Y esta es la ventana que me aparece para colocar los componentes. Entonces, en esta parte tengo lo que es todo lo que utilizo para la simulación de circuitos. Nosotros casi que siempre utilizaremos esta sección de acá para mirar lo que haremos. Ahorita montaré un circuito de LEDs. Sí, voy a poner un circuito de LEDs. Voy a prender y apagar los LEDs. Entonces, lo primero es en esta parte o en el modo de componentes, en esta herramienta en la que es de place o de poner, me abrirá una ventana en la que están todos los componentes con los que cuenta el software para hacer simulación. Entonces hay componentes como circuitos integrados, hay diferentes circuitos integrados, pues trataremos de ver algunos de estos porque como verán son bastantes. Los microcontroladores Arduino, entonces vean que por ejemplo si yo selecciono acá me aparecen la simulación de los microcontroladores Arduino, capacitores, ¿sí? Entonces acá me aparecen los capacitores, componentes de otros tipos de componentes, conectores, ¿sí? Es un software que es muy completo en cuanto a la cantidad de componentes electrónicos con los que cuenta. Diodos, ¿sí? Tiene mucha cosa, ¿sí? Resistencias, listo. Entonces vamos a poner un LED. Entonces acá en esta parte yo puedo buscar los componentes. Entonces puedo decirle que me coloque un LED. Optoelectronics. Listo, el LED está en Optoelectronics. Le doy doble clic y el LED se agregará a esta parte de acá. ¿Sí? Colocaré una resistencia. Entonces acá tengo una resistencia. Colocaré un potenciómetro. Colocaré un switch. Por ejemplo, uno de estos, un pulsadorcito.
Voy a buscar otro switch por acá. Como ven, hay muchos componentes. Acá hay muchísimos componentes. Un switch, ¿sí? Y pondré una fuente de voltaje, ¿sí? Entonces, colocaré source, una fuente de voltaje. Entonces le daré OK. Y en esta parte están los componentes que seleccioné para mi montaje. Luego puedo poner más si necesito y así, ¿sí? Por ahora dejaré estos. Entonces lo primero que haré será colocar mi fuente de voltaje. Selecciono acá, doy clic en la pantalla y él me aparecerá en la pantalla, ¿sí? Entonces esta es la fuente de voltaje. Acá me dice que es de 1 voltio. Si yo le doy doble clic, acá la puedo cambiar, la pondré 5 voltios, ¿sí? A esa fuente le colocaré el diodo, el LED, para rotarlo está, perdón, allá, para rotarlo, o sea, lo coloco, luego lo selecciono y con estas herramientas lo puedo rotar. Pero bueno, lo rotes antes de ponerlo. Sí. Si lo quiero rotar acá es con clic derecho y acá me da la opción también de rotarlo o de hacerle simetría de espejo. Bueno, colocaré una resistencia. Voy a colocar otro diodo, otro LED, perdón. Voy a colocar el potenciómetro. Voy a colocar el pulsador. Un pulsador acá. Voy a colocar un pulsador acá. Y colocaré el switch en esta parte, ¿sí? Conectaré el circuito, entonces me arrimo hasta los conectores. Cuando me aparezca el puntico rojo, le doy clic y ya aquí puedo hacer las conexiones, ¿sí? Ahí tengo mi circuito. A este le puedo cambiar el valor de la resistencia. Le doy doble clic y le puedo poner 330 como resistencia. Bueno, en este realicé la conexión donde no era. La conexión la debo realizar a esta salida del potenciómetro. Entonces voy a borrar esta línea que acabo de colocar acá, ¿sí? Este lo voy a mover un poco y realizar la conexión entre este y este. Este lo colocaré con una resistencia de 330 ohmios también. Listo. Así hago el circuito normal. Ahora lo que puedo hacer es simularlo. Cuando le doy en esta flechita, me aparece en esta parte de acá, me dice Run the Simulation. Eso quiere decir que va a correr una simulación en la que va a poner a funcionar el
el circuito. Si todo sale bien, acá me aparecerá que está animando y me dirá cuánto tiempo lleva en la animación. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a cerrar este circuito y voy a presionar este botón. Bueno, aquí me falló algo. Este LED no me alumbra. Creo que este no es para simulación. Voy a buscar un LED que sea para simulación. Deme un segundo. Son estos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá está... voy a colocar un LED azul y un LED verde. Entonces voy a borrar este. Voy a borrar este, colocaré el LED azul acá y el LED verde acá. Entonces vea que está simulando. Y cuando yo presiono el botón, el LED empieza a alumbrar. Si presiono este botón, este LED también alumbra. Ahora voy a bajar la resistencia. Bueno, ahí la resistencia no cambió casi porque la resistencia que coloqué es muy pequeña. Voy a pararlo y le variaré la resistencia a este. Tan, tan, tan. En Edit Properties. Entonces acá le diré que sea de 10K. Entonces vean que en este punto, si reduzco más la resistencia, el LED empieza a alumbrar con mayor o menor intensidad. Entonces vean que me permite simular ese tipo de cosas. También el software me permite hacer mediciones. ¿Sí? Por ejemplo, si yo coloco unos puntos de prueba, me permitirá medir, por ejemplo, voltajes. Entonces voy a medir el voltaje acá. Podría medir el voltaje acá. Podría medir el voltaje acá. ¿Sí? Entonces observen que, por ejemplo, en este punto me dice que tiene 2.7 voltios. Que acá es 0.27 voltios. Y acá 0.014. Si lo desconecto, los voltajes se ponen en cero. Ah, bueno, acá me faltó una cosa muy importante, es la referencia, ¿sí? Me falta ponerle en esta parte de etiquetas la tierra, ¿sí? Entonces vamos a ponerle la tierra al circuito en este punto. Entonces miren que ya los voltajes me los mide con respecto a tierra. La fuente es de 5 voltios y acá me está diciendo que es 4.99, ¿sí? Y los diferentes voltajes en diferentes partes. También tengo la opción de poner
si quiero, un osciloscopio, analizadores, contadores. Aquí hay pues un montón de herramientas, ¿sí? Generadores de señales. Por ejemplo, coloquemos un generador de señal con este osciloscopio y veamos cómo interactúan. Entonces, por ejemplo, colocaré acá y veremos cómo funciona. Esto pues yo se los enseñaría a configurar, pero miren que en esta parte hay una onda senoidal dada por el generador, o si yo quiero ponerle una onda triangular, acá voy a cambiar un poquito la frecuencia, ¿sí? O una onda diente de sierra o una onda cuadrada, ¿sí? Miren que puedo simular un generador de laboratorio y un osciloscopio de laboratorio también. Entonces, yo podría introducirle a mi circuito señales senoidales o señales cuadradas y mirar con el osciloscopio cómo responde mi circuito a esas señales. Eso es pues como una abrebocas de lo que va a ser el curso. Vamos a tener la posibilidad pues de trabajar con estos simuladores.